la llegada de leyes de maltrato animal a algunos parlamentos autonómicos, así como otras medidas más tibias en el ámbito estatal, y sobre todo el éxito electoral de Pacma, que pese a presentarse prácticamente sin programa y sin candidaturas mediáticas, obtiene unos resultados electorales muy significativos y parece encaminado a obtener representación en este ciclo. Sin embargo, este incremento de la presencia pública no es lineal ni homogéneo. Bajo el paraguas de la defensa de los animales conviven organizaciones proteccionistas, ecologistas, que priman los ecosistemas sobre la defensa de los animales no humanos, o sectores de animalismo de corte más esencialista, que sitúan la vida de los animales por encima de todo, con una brecha entre animalistas y ecologistas que no ha dejado de aumentar desde hace años. Necesidad de una perspectiva no individualista, sino colectiva, como alternativa al planteamiento consumista. En un contexto como este, es difícil para las organizaciones políticas armar una posición solvente y con encaje en una organización revolucionaria. La orientación que más problemas teóricos y políticos presenta es la que hemos llamado esencialista, puesto que tiene el riesgo de desembocar en políticas individualistas por dos vías. Primero, porque la focalización en la defensa de la vida adquiere la forma de la defensa de cada uno de los seres vivos, no de la colectividad. Y segundo, porque se traduce mayoritariamente en comportamientos de control y orientación del consumo. A estos problemas se añade otro más. No discierne entre los sujetos capaces de autodeterminación y por lo tanto de emancipación y los que carecen de esta capacidad. La cuestión de los sujetos animales es una de las bases de esta problemática, ya que frecuentemente adquiere una deriva esencialista. Bajo el debate del animalismo y las posibles posiciones está siempre la discusión del valor de la vida de los seres vivos. A priori no hay una categorización de los seres vivos, en ningún caso que pueda dar un ratio de valor de una vida. Se trata de una discusión de orden casi metafísico que apenas produce nada y que solo ayuda a oscurecer el debate. Junto a esto está la problemática de la necesidad que los seres humanos tenemos de alimentarnos y conseguir nuestros medios de vida, que de una u otra forma nos obliga a asumir una relación conflictiva con la naturaleza, incluyendo los seres vivos. Lo importante en este caso es construir una posición que sea consistente con una política revolucionaria y de cuidado de la vida, lo cual pasa por una posición que focalice en lo colectivo y fije el objetivo en sociedades realmente sostenibles, pero también con un conocimiento científico y social mínimamente solvente, que no eche por tierra cualquier matiz de la consideración de las capacidades de cada especie y de su impacto ecológico. Encaje con la tradición marxista. Si tratamos de entrar al animalismo desde la tradición marxista, parece evidente que la puerta de entrada es la teoría de la naturaleza. El concepto de naturaleza en Marx es fundamental porque condiciona tanto su antropología como su teoría de la creación de valor. Es importante recordar que, en línea con los postulados materialistas, Marx afirma la naturaleza como marco de realidad para toda actividad y también fuente de generación de valores de uso. Material, natural y trabajo son los elementos que subyacen a cualquier producción, y más allá de eso, Marx avanza que en su producción el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. Más aún, ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por fuerzas naturales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, y la tierra su madre. En este pasaje se observa con claridad la importancia de la naturaleza como una realidad objetiva en la que se inserta la actividad humana, no solo como un límite externo, que sería el establecido por la presencia de materia natural, sino porque el ser humano solo puede producir imitando la naturaleza. Y esa producción es un intercambio, una mediación, como especifica más adelante al describir el trabajo como un proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza, en el que el ser humano actúa como un poder natural. Con esto quedan solventadas las bases más elementales de la concepción del trabajo en términos abstractos, como medio de satisfacción de las necesidades materiales. Evidentemente, en estos pasajes Marx no determina cuál ha de ser el mecanismo concreto con el que la cultura se desarrolle. Esto es, cuáles son las formas de vida que permitan satisfacer las necesidades materiales de la supervivencia, pero sí los elementos básicos sobre los que se construye. El término metabolismo, que ya aparece en la cita anterior, es otra de las piezas clave para construir un planteamiento ecosocialista.
Con este término, Marx plantea la relación que tienen los seres humanos, en tanto que pertenecientes a la naturaleza, con el resto de la naturaleza. En sus escritos tempranos parece defender un horizonte de emancipación en el que las sociedades, liberadas del capitalismo, establecen una relación de armonía con la naturaleza. Sin embargo, el Marx maduro opera con una noción de ser humano-naturaleza en conflicto. Efectivamente, una antropología que no incurre en cierto misticismo tiene que asumir que los seres humanos necesitan operar sobre la naturaleza objetiva para obtener sus medios de vida. Aquí es donde la noción de metabolismo sociedad-naturaleza adquiere su relevancia, en tanto que designa las relaciones que establecen las sociedades para solventar las necesidades, relaciones que dependen de la forma que adquiere la naturaleza y deben adaptarse a sus patrones de desarrollo y regeneración. La naturaleza objetiva. En este esquema teórico, la naturaleza aparece escindida en dos perspectivas: naturaleza subjetiva y naturaleza objetiva, referida a esta última a la realidad natural en tanto que es vivida y percibida por los sujetos humanos como el entorno vital de las comunidades, y también como el objeto sobre el que desarrolla su actividad. En ese marco tiene encaje una teoría sobre la condición de los animales. El propio Marx no la desarrolló, como tampoco desarrolló una teoría que pudiéramos llamar ecologista, pese a haber sentado unas bases sólidas, pero de sus planteamientos se pueden extraer algunas conclusiones. La primera y más evidente es que para Marx los animales no son objeto de consideración específica. Dentro de la naturaleza objetiva no se diferencia entre una u otra clase de entidades, sean estas cuales fueran. Pero nos interesan dos puntos sobre los que sí se puede plantear una posición consistente. En primer lugar, la cuestión del conflicto inherente a la relación entre sociedad humana y naturaleza, que sitúa la cuestión de cara a posiciones maximalistas de defensa de los animales. Por otra, la posibilidad, necesidad en la teoría marxista, de controlar no la naturaleza, sino la relación que establecemos con ella. En cierto modo, se puede plantear de la siguiente forma: no podemos obviar nuestra necesidad de operar sobre un sujeto histórico que actúa sobre su entorno material, pero sí podemos controlar y dirigir nuestras interacciones con ese entorno. La explotación como dinámica propia del capitalismo. Puesto que la naturaleza es fuente de valores de uso y que estos valores son desplazados en el capitalismo por los valores de cambio, pero solo a partir de la operación del capital que convierte el valor en mercancía y la mercancía en fetiche, podemos concluir que la explotación de la naturaleza objetiva se deriva naturalmente de la dinámica de explotación del capitalismo. Y entonces encontramos un punto de unión entre la crítica de la explotación que tradicionalmente ha realizado el marxismo, en tanto que crítica de la, en tanto que crítica de la explotación de la fuerza de trabajo y la crítica de la explotación animal. Ambas realidades, las que corresponden a la naturaleza objetiva y a la subjetiva, son objeto de la misma dinámica de explotación. De esto no se deduce que se trate de dos fenómenos equiparables, puesto que existen elementos diferenciadores, pero sí que el origen de la explotación es el mismo. Se da aquí además un paralelismo con el fenómeno del capitalismo verde, que pretende introducir modificaciones en la dinámica del mercado para asumir la realidad ecológica y dar cuenta, y se encuentra un obstáculo evidente. El capital solo responde a la lógica de acumulación y por lo tanto no puede dar cuenta de objetivos como el antiespecismo o el encaje ecológico. Se pueden plantear modificaciones de orden menor que salvaguarden algunos aspectos menores, estéticos, pero en último caso la explotación para la obtención de beneficio es la característica central del capitalismo. Dicho de otro modo, el capitalismo no puede aceptar una transformación que sitúe fuera del centro de la explotación, porque entonces dejaría de ser capitalismo. Si hay una opción de Sigue encontrar Franco sistemas... en el próximo título. Dale, gracias. Okay. Si hay una opción de encontrar sistemas sociales que cuestionen la explotación de los seres vivos, es una opción que pasa por suprimir el capitalismo. Continúo entonces. Mercantilización y especismo. Es, por lo tanto, la dinámica de explotación del capital la que determina las formas de uso de los animales humanos y no humanos, si bien bajo formas diversas. Hemos recordado anteriormente que para Marx la creación de riqueza depende de la naturaleza tanto como del trabajo, pero es importante traer aquí una cuestión que queda ejemplificada en el famoso pasaje de las abejas,
que según Marx avergüenzan a los humanos por su perfección, pero lo que diferencia las creaciones humanas de la actividad de los animales no humanos es que los primeros pueden desarrollar en su mente el proyecto que quieren llevar a cabo, pueden idearlo y decidir sobre él. Esto se puede interpretar de dos formas. La superior capacidad de los seres humanos para imaginar, construir y decidir los sitúa en una situación de fuerza por la cual son responsables, en mayor o menor medida, de las formas sociales de la explotación. Y en sentido opuesto, esa capacidad superior hace que la sumisión impuesta por la venta del trabajo tenga mayor gravedad, en tanto que subordina la libertad más plena que les da la capacidad intelectual superior. Entramos con esto en la cuestión del especismo. Si anteriormente hemos dicho que no había posibilidad de discernir entre formas de vida de modo cualitativo, tal vez podamos encontrar una caracterización más ajustada de un modo funcional. La diferenciación que hacíamos en el párrafo anterior sobre la capacidad de alcanzar una proyección intelectual que caracteriza a los seres humanos ha sido parcialmente modulada por la investigación científica contemporánea, pero en términos generales confirmada. Hay dos rasgos que aparecen sistemáticamente en los estudios sobre la cognición humana y animal. Uno de ellos es la empatía, el segundo la capacidad de pensamiento abstracto. En lo que se refiere a la empatía, y dejando fuera de formaciones más o menos orientadas a la literatura de autoayuda, podemos describirla como la capacidad que tiene un sujeto para comprender los estados mentales de otros sujetos. Puede parecer elemental, pero en realidad es una capacidad que tradicionalmente se había asignado en exclusiva al ser humano. Recientemente, estudios como el de Franz de Waal, pero también otros autores de prestigio como Tomasello o Ferrari, han mostrado que existen formas de empatía evolutivamente incipientes en animales como los llamados primates superiores y también en algunos otros mamíferos superiores. Esta capacidad se relaciona con el reconocimiento de sí mismo, la elaboración de juicios y expectativas sociales o las normas, por lo que tiene una importancia fundamental. En lo que se refiere a la capacidad para el pensamiento abstracto, se extiende sobre todo a las prácticas cognitivas que nos permiten reconocer a otros sujetos en distintos momentos vitales, reconocer espacios o proyectar a futuro. Sobre estas dos características se construye la capacidad de decidir, elaborar estrategias complejas. Chimpancés y bonobos son capaces de estrategias sencillas, siempre que sean repetitivas y no involucren a muchos sujetos, y elaborar planes. De esta relación, sí podemos extraer conclusiones de interés para la relación de sociedades humanas y animales no humanos. Al margen de reflexiones de alto nivel especulativo, los sujetos humanos y no humanos se diferencian en su capacidad para dirigir sus propias vidas. Aunque no deberíamos sostener la visión de la ciencia y la filosofía tradicional sobre la dependencia total de los instintos, es cierto que los animales no pueden tomar decisiones complejas o decidir su propio futuro, por lo que no podemos considerarlos sujetos políticos. Sin embargo, de aquí no se puede, ni se debe, derivar una defensa del especismo. Dentro de ciertos límites, los animales humanos y no humanos compartimos una historia evolutiva y sería ridículo pretender que hay una brecha absoluta. Los animales humanos pueden ser sujetos de una vida buena o de sufrimiento, y por lo tanto no existe ninguna justificación para una explotación indiscriminada que produzca dolor. Por otra parte, la condición animal de los seres humanos y su dependencia de la naturaleza para obtener sus medios de vida siguen siendo un elemento inevitable de la discusión. Un antiespecismo que valore las vidas de todos los animales aceptando el conflicto latente entre las diversas formas de vida parece la opción más sólida. La consideración de los animales no humanos. Jorge Richman ha argumentado sobre la capacidad de sentir dolor de los animales. Un mundo vulnerable, edición Catarata, y plantea la fórmula no dañar lo que puede ser dañado. Esta fórmula nos sitúa en la alternativa de la supervivencia todos los seres. Más arriba apuntábamos la relación de todos los seres con la explotación capitalista y creemos que está demostrada la ilegitimidad del uso de cualquier vida para obtener beneficios mercantiles. Al mismo tiempo, hemos recordado la condición del ser humano como ser dependiente de la naturaleza, pero es evidente que no precisa de la explotación animal sistemática que actualmente impone el capital, al tratar las formas de vida como objetos de la reproducción mercantil. Los seres humanos no necesitan consumir carnes procedentes de ganadería y pueden sustituir su aporte de proteínas mediante otros alimentos.
Sin embargo, una eliminación del consumo de alimentos de origen animal difícilmente puede ser sostenida sin aportes químicos, y estos obligan a producciones ecológicamente agresivas que dañan al ser humano y causan la muerte de animales no humanos. El equilibrio es difícil de establecer, pero parece claro que la intuición de Marx sobre el conflicto de sociedades humanas y naturaleza persiste. Lo que sí es importante es traer las capacidades cognitivas y morales y políticas superiores del ser humano para controlar el daño que realiza en el curso de esa conflictiva relación. Al fin y al cabo, en eso consistiría un control del metabolismo entre sociedad y naturaleza. Descenso del consumo, centralidad de la vida, cuidados y reversión de la mercantilización de la vida. Los descensos del consumo y la eliminación de prácticas alimentarias especialmente dañinas no son un horizonte realizable si no es bajo control colectivo de la actividad humana. Sin menospreciar las prácticas de consumo, que tienen un evidente valor moral, solo la transformación social y política puede permitir un encaje adecuado en los ecosistemas frente a las muertes gratuitas de animales no humanos, el sufrimiento general y la crisis ecológica. Eso tiene un marco más que adecuado en la realidad actual, de crisis ecológica y de matanza generalizada de animales en condiciones infernales. Generalizado. El incremento de la producción y el consumo que ha producido la expansión del capital ha dejado un balance claro. El crecimiento indefinido de la producción de bienes materiales no implica beneficios para la emancipación de las sociedades, ni pueden sostenerse en el marco ecológico ni para las vidas no humanas. Una forma de sociedad que controle sus relaciones con la naturaleza no humana y con su propia organización social debe pasar por la superación del capitalismo. Juanjo Álvarez es miembro del área de ecosocialismo de anticapitalistas. Y termina ahí, ¿cierto? Sí. Termino ahí, buenísimo, Fran. Gracias también a Ana María por leer. Bueno, vayan anotándose para hacer sus intervenciones, o si quieren resaltar alguna parte del artículo, porque hay varios conceptos que tal vez sean, entre comillas, nuevos, para alguien que no leyó sobre marxismo o economía política, o sobre metabolismo de la naturaleza, etcétera, etcétera. Traje este artículo por lo siguiente, ¿no? Como saben que el plan de este trimestre de leer en clave antiespecista, cómo intervenir en la causa socioambiental que está muy separada de la lucha animalista pura, si se quiere, ¿no? Hay grupos con diferentes miradas, proteccionistas, rescatistas, después están los antiespecistas, también está el veganismo hegemónico, ¿no? Que dice que va a salvar todos los animales, pero no quieren tocar ni una causa socioambiental, en fin, como que hoy en día es un tema tabú, incluso para algunos espacios, hablar de algo socioambiental, porque pareciese que no se estaría hablando de la cuestión animal, de fondo. Y mucho menos con el enfoque marxista crítico hacia el capitalismo, que básicamente se traslada en cómo se puede comercializar y cosificar todo, empezando por los animales. Pero acá está un punto clave que yo quería traer, porque muchas veces se habla de la explotación animal, industrialización animal, cómo se cosifica, cómo se vende, pero no se habla de la naturaleza. Y básicamente hablar de animales es hablar de naturaleza. Quedó como algo abstraído, como un producto solamente. No estamos hablando de terminar con la industrialización animal, pero no estamos hablando de naturaleza, parece. Parece como algo sin color, sin sabor, como que solamente hay un dibujo de una fábrica donde hay todo el tiempo una producción y un consumo, y vemos eso en una góndola y no se cuestiona que se está explotando la naturaleza, porque los animales son naturaleza. Lo que pasa que es muy fuerte esta idea de la industrialización, hablando en un sentido más citadino. Entonces nuestra relación parece animal-persona, empatía es la relación de que hay que terminar con el matadero, ¿no? Que es una de las metas del antiespecismo.
pero lo llevó a ese lugar, lo llevó a ese lugar, ¿no? Lo redujo a un lugar muy ínfimo y no nos damos cuenta que hay que hablar de la destrucción de la naturaleza, porque los animales son la naturaleza. Porque fíjense, cuando recuperamos su vida en un rescate, lo llevamos a un santuario, ¿qué es lo que tratábamos de imitar o tratamos de volver a insertar? Su mismo ecosistema, el mismo ecosistema. Entonces, parece que esto, bueno, no, se rescata animales, pero queda como algo abstraído, o como, bueno, yo tengo animales y es un perro, un gato que está en mi casa, entonces vive como una persona que vive en una casa, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos también cuando queremos hablar en clave antiespecista, cómo terminar con el extractivismo. Entonces, antiespecismo también tiene que ser anti-extractivista, porque son extractivismos tremendos y crecen cada vez más de la mano del proyecto capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se quiere transformar, primero, que no se destruya todo, transformar la naturaleza, resalvajar es imposible con la idea de un capitalismo verde, un veganismo verde, vegan washing, con un cambio de consumo, ¿no? Para empezar. Entonces, cualquier análisis que no contemple lo del capitalismo está quedando muy por afuera de cómo terminar con cualquier extractivismo. Bueno, ahí cedo la palabra, vayan anotándose para hacer sus intervenciones. Bueno. Ah, la cámara, ¿cierto? Se me olvida, perdón. Dale, por favor, y bueno, quien más vayan anotándose ahí, así van seguidita, le van haciendo la intervención. Dale, comenzá, Ana María. Bueno, hubo como dos momentos en que me quedé como que está hablando y realmente quisiera entender a qué hace referencia o que alguno de ustedes entienda a qué hace referencia, porque se me hace extrañísimo lo que dice. En un momento que dice que se puede vivir, ¿cómo era? Mm, los seres humanos no necesitan consumir carnes procedentes de ganadería y pueden sustituir su aporte de proteínas mediante otros alimentos. Sin embargo, una eliminación del consumo de alimentos de origen animal difícilmente puede ser sostenida sin aportes químicos y estos obligan a producciones ecológicamente agresivas que dañan al ser humano y causan la muerte de animales no humanos. No entiendo a qué hace referencia. O sea, se me hace extrañísimo el argumento. Y lo otro que me llamó la atención también como negativamente y de completa ignorancia y confusión fue cuando dijo que había un valor moral en las prácticas de consumo. Tampoco entiendo qué valor moral puede haber en las prácticas de consumo. También pues me parece muy interesante como decías ahorita, que pongan en una posición muy importante de influencia y de causalidad, pues al capitalismo, ¿sí? Y creo que se sigue con la línea de otras lecturas de la importancia de contemplar toda la problemática contemplando la interseccionalidad, ¿no? Y la relación que hay entre la explotación animal con otras formas de explotación, también de explotación de animales humanos. Entonces me parece fundamental también, como tú dices, siempre tener en mente muy claramente que el capitalismo es la influencia macro, y la influencia y causa de la explotación animal, de animales no humanos y de animales también humanos. Em, También me parece muy importante como tener muy clara la relación que existe, la relación intrínseca y súper clara que hay entre ecologismo y animalismo y que he visto como en diferentes agrupaciones y publicaciones en un grupo que estuve en la universidad, también, que suele haber como una crítica cuando uno menciona temas de ecología y de ambientalismo en relación con el veganismo, y que es algo que yo siempre hago porque, pues, digamos, para mí, para mi decisión del cambio en mi alimentación fue algo fundamental, eh, el tema del impacto ambiental que tiene la industria de la ganadería.
Entonces, pues me parece fundamental siempre tener en mente que están supremamente conectadas y que el consumo de carne y de alimentos derivados de animales, pues tienen impactos importantes tanto en cuanto a la dignidad de vida animal y no solo la dignidad, sino el respeto por la vida de animales no humanos y también para el tema ambiental de manera increíblemente importante. Y pues que nunca he entendido por qué hay crítica hacia eso, ¿sí? Como que tiene que ver, que tiene de malo también incluir otras causas. Me parece supremamente importante la interseccionalidad de todo esto. Y lo otro interesante que me pareció de la lectura fue pues esta crítica a ver a los animales y como relacionarnos con los animales todo el tiempo a partir del capitalismo como objetos y como medios de producción siempre. Y sí, es eso. Interesante. Gracias. Dale, gracias. Ahí cualquier cosa volverse a escribir las preguntas. Yo creo que todos y todas y todos pueden responderlas. Yo también te hago mi devolución, pero sigamos con las intervenciones. Creo que viene Isa y después Evelyn. No, primero Evelyn y luego yo. Listo, hacemos así. Las manitos. Bueno, yo marqué algunas cuestiones que en las divisiones que presenta en el artículo de proteccionistas, ecologistas y animalismo, bueno, tengo dos cosas, o sea, por la interacción que tengo con las personas que militan, digamos, el ecologismo, ven a los animales como un complemento por ahí para desarrollar sus actividades. En mi caso, conozco desde el lugar de la agricultura y por ahí lo siguen viendo, digamos, como consumo. A veces también se pone al animal desde el lugar de ¿cómo explicarlo? No industrializado, pero sí desde una cuestión orgánica, que se vende el pollo orgánico o bueno, los huevos de las gallinas libres. Y también está como bastante disfrazado ese consumo y sigue habiendo una explotación. Y por el otro lado, por lo que presenta el animalismo, me encuentro en esto de que sigue habiendo una jerarquización desde la postura que lo promueven, digamos. O sea, en este caso, el especismo, bueno, hace la diferenciación de especies, obviamente, situando por ahí al ser humano como primordial, en este caso al Homo sapiens, como hemos leído en otro texto, y como que el animalismo lo hace a la inversa, situando a los animales en una jerarquía superior y tampoco teniendo consideración con la situación por ahí social, económica, que también tenemos los humanos. Y un poco de otro texto que medio que los voy mechando porque todo tiene relación. En un texto que hemos leído también se hablaba de Zoópolis y también ahí no estoy de acuerdo por ahí en seguir haciendo diferencias de los animales. Por ejemplo, animales domésticos, animales liminales, como que siento que seguir dividiendo es justamente promover eso, ¿no? Que las diferencias, encontrar diferencias entre unos y otros. Y específicamente con los animales domésticos también pasa esto de que por ahí uno quiere adoptar, como les pasará a ustedes si tienen perros o gatos, quiere adoptar ciertas cuestiones, dejarlos en su hábitat, y nos limitan muchas veces la parte económica o la sociedad en sí con sus normativas. Y volviendo un poco a lo que es el consumo, el consumismo que plantea,
Sí considero que, como describe la ciencia, estudiando, digamos, a los seres humanos y a los animales, que sí tenemos un rol de responsabilidad, y ese rol de responsabilidad tiene que estar como enmarcado en un consumo consciente. Por eso todo lo que propone el capitalismo es todo lo contrario, y sí considero bueno, que hay que dejar de financiar esas empresas, bueno, básicamente los que tienen toda la plata y explotan a los animales. Por eso está bueno lo que hoy en día por ahí se promueve, de conocer quiénes están detrás de las marcas grandes o de las empresas con responsabilidades, que explotan animales, y bueno, empezar a dar nombres, y no consumir básicamente eso. Tampoco consumir nada que tenga que ver con los países que promueven, bueno, bueno, tendría que hablar de Gaza básicamente, pero como eso, empezar a conocer el origen de nuestros consumos para poder ser conscientes al momento de decidir qué comprar y no. Ojalá existiera una posibilidad, o vayamos hacia ahí, de quitarle un poco de valor económico a las cosas. Sinceramente sigo pensando en esto de que funcione por ahí los intercambios, pero a su vez es como que está tan metido el valor económico que bueno, como todo, digamos, la cultura misma también está metida. Pero bueno, no sé, quizás me queden algunos temas aparte. Por ahora tengo esto, y quizás cuando otras personas vayan hablando se me ocurren más cosas. Ok, listo. Bueno, por mi parte, mi intervención pues va ligada como al tema de la interseccionalidad que presenta la lectura. Yo no soy muy letrada en el tema del marxismo, nunca lo he leído a ese señor, pero pues sé de qué van sus ideas, ¿no? Porque es cultura general. Y lo que me gusta de la lectura es cómo, ya esto lo hemos hablado en otras sesiones, cómo enmarca la interseccionalidad, ¿no? La clase y la especie, en este caso, eh, cómo las luchas se tienen que juntar al final, porque el problema es sistémico y estructural de la forma en la que vivimos. Entonces, así como me pasó a mí que de otras luchas, yo llegué al antiespecismo, por ejemplo, desde el feminismo, y desde el feminismo sentir compasión por las hembras que estaban siendo explotadas, en el caso de los criaderos de los perros, y luego sentir compasión por las vacas que son madres y estaban siendo explotadas para la leche. A través de esos sentimientos fue que yo me fui acercando también al antiespecismo, y traer esas compasiones y esos entendimientos y esas deconstrucciones que yo ya había hecho al antiespecismo. Bueno, creo que la lectura presenta la invitación para hacer exactamente lo mismo, de que los aprendizajes que uno ha hecho a través del antiespecismo, los cuestionamientos que uno le hace al sistema de la explotación sobre los animales, pues también lo traslade a la lucha de clases. Entonces, un antiespecismo sin conciencia de clase, pues es amar a los perritos, ¿sí? Entonces, creo que eso es la fuerza de la lectura. Es una lectura, yo creo, o sea, como fácil de leer, me pareció, pues a comparación como de otras cosas que hemos leído, que toca leerlo 2 y 3 veces. Creo que lo presenta con un buen vocabulario. Entonces me gusta esa invitación que hace, pues de seguir sumando capas y seguir sumando luchas a este entendimiento estructural de las dominaciones que tenemos a través de la interseccionalidad. Y esto va ligado pues como con la segunda parte de mi intervención, que va muy relacionada con el punto que puso Ana María, que pues te vengo como a contestar de pronto algo desde mi experiencia y desde mi opinión,
pues no sé, los compañeros dirán si sí o si no era eso, que Ana María preguntó porque en una parte del texto el autor dice: una eliminación del consumo de alimentos de origen animal difícilmente puede ser sostenida sin aportes químicos, y estos obligan a producciones ecológicamente agresivas que dañan a los seres humanos y causan la muerte de animales no humanos. Bueno, a mí esto me cae como cerca de casa porque yo soy ingeniera agrónoma y yo me dedico pues a la agricultura, a la agroecología, y mi lucha también va hacia la agroecología y el cuestionamiento del sistema del capitalismo en la agricultura, de la agricultura convencional a base de agroquímicos, agrotóxicos, de Monsanto, de Bayer, de, bueno, los transgénicos, como todas estas discusiones más mainstream. Bueno, todo eso también va ligado con mi lucha profesional, ahí sí ya como que es algo a lo que me dedico profesionalmente. Y bueno, te doy te voy a dar dos ejemplos de por qué este señor dice lo que él dice. Entonces, bueno, una cosa muy común que se hace en el veganismo es, por ejemplo, reemplazas la leche de vaca por leche de almendras, por ejemplo. ¿Qué pasa? La leche de almendras parte del cultivo de la almendra, que es un árbol, y esta leche, pues tú para sacar una botella de leche de almendras necesitas muchas almendras. Esto se hace a través de sistemas de cultivo monocultivos, o sea, tienes almendra y no tienes nada más, tienes los almendros en extensiones de tierra muy, muy grandes, que esas tierras se consiguen a través de la deforestación. Entonces, deforestas toda una zona plana, metes maquinaria, metes tractores y siembras estos árboles. Entonces, las almendras florecen y los agricultores, por ejemplo, más tecnificados, que tienen hectáreas, o sea, cuando yo te hablo como extensiones muy grandes, te estoy hablando de 800, 1000 hectáreas de almendro y que solamente tienen el árbol de almendro. Entonces, primero te imaginarás como el desequilibrio ecosistémico que causa eso de haber deforestado 1000 hectáreas, el desplazamiento de los animales silvestres que se causó en eso, la muerte de los animales silvestres que estaban ahí, el desplazamiento de las aves, de los animales que están por debajo de la tierra. Bueno, todas esas afectaciones de la naturaleza, ambientales, ecosistémicas. Y entonces, bueno, si ya tienes un productor que es tecnificado, él dice, listo, entonces contrata a que lleven las abejas, lleven colmenas al cultivo para que las abejas polinicen las flores, porque la almendra es un fruto, entonces la almendra viene de una flor. Entonces tú necesitas polinizar esa flor. Entonces se sueltan las abejas, son abejas melíferas, que son abejas introducidas al lugar. Las abejas hacen su trabajo, que polinizan, no sé qué, y luego esas abejas son como trabajadoras del señor, del agricultor, y acá hay dos caminos. Puede ser que la empresa de abejas proteja mucho sus abejas y luego las recolecte las colmenas y se lleve las abejas a otro lado, o puede que se hagan aplicaciones químicas para matar a las abejas. ¿Por qué? Porque ya no son serviciales y hay otros bichos que están por ahí. Entonces yo voy a aplicar un insecticida y el insecticida no es como que, ay, si tú eres una abeja yo no te hago nada. No, el insecticida arrasa con todo lo que haya. Entonces se matan a todas las abejas que estaban ahí. Y así es el cultivo de la almendra. Y luego de ahí sacas la leche de almendra, ¿cierto? Entonces hay una consecuencia ambiental y animal y social en el cultivo de la almendra supremamente grande a través del consumo de la leche de almendras, pero la leche de almendras es un sustituto a la leche de vaca. Entonces, pues tú dices, salgo de Guatemala a Guatepeor, o sea, ¿qué hago? Eso creo que es de lo que habla el autor. Y, o sea, ejemplos como este pueden haber muchos más. Por ejemplo, algo súper común en el veganismo es el tofu, ¿cierto? El tofu es proteína de soya. Los cultivos de soya son tremendamente contaminantes. Lo que te digo, también son cientos de miles de hectáreas de solo soya producidos a nivel industrial, con maquinaria, que tienen una destrucción ambiental súper grande, que es a partir de la deforestación. Y la soya es top 1 en cultivos transgénicos. Entonces, bueno, no, o sea, ¿qué hago si no puedo consumir tofu? Porque el tofu ahora está llevando como una disrupción ambiental súper grande. Entonces el man dice como, o sea, no hay consumo moral debajo del sistema capitalista. O sea,
es eso, es elegir tus prioridades y elegir tus luchas, porque no podemos ser perfectos y el capitalismo está en todos lados y nos arrasa por cualquier vértice y franco que tengamos. Entonces, pues, creo que, o sea, esa era la interpretación que yo hice a ese pedazo de la lectura y pues de lo que preguntó Ana María. Listo. Dale, impecable, Isa. ¿Cómo sigue la lista? Ya me perdí. Voy yo, me parece. ¿Todo bien, Eli? ¿Sí? Dale. Bueno, de primera, como contexto general del texto, me parece que está bien el artículo. A mí lo que me da la sensación es un artículo escrito por un marxista, formado en teoría marxista, y que le cae un poco simpático el antiespecismo, o recién se acaba de ingresar en estas discusiones antiespecistas, porque veo como un desbalance fuerte en estas cosas. Y creo que podemos notarlo también si, como decía Evelyn y Ana María también, pensamos en lecturas anteriores, ¿no? Como claramente su intención es la de agarrar fuerte, tratar de unir las causas, que es algo valorable, que yo entiendo que es una de las razones por las cuales Nahue trajo este texto, de que no sea, que el antiespecismo no sea amar perritos, sino que tenga conciencia de clase, y que la conciencia de clase tenga antiespecismo también, sea una unión en ambos sentidos. Y en ese sentido, como es un artículo corto, tiene esta ventaja que dice Isa de que sea más entendible, y lo que me pasa a mí un poco es que en el camino deja cosas medio sin explicar o medio al aire, que creo que por eso nos genera ciertas dudas, y que todavía, y para mí, por mantenerse en un marco, yo le diría marxista ortodoxo, digamos, reproduce ciertas cuestiones de desigualdad frente a los animales. En este sentido, de mantener la supremacía humana y de negarles su condición de animales políticos a los demás animales. O sea, él estaría en desacuerdo con, no me acuerdo del autor que leímos sobre la causa política de los animales, pero él dice que los animales no son animales, que los animales no pueden ser sujetos políticos. El texto anterior que leímos hace 2 o 3 encuentros, discutíamos cómo sí lo eran. Lo mismo pasa en su diferenciación con sociedad humana y naturaleza. Como los animales no hacen sociedades, no viven con nosotros, completamente contrario a lo que leímos en Zoópolis y en Aportes para ciudades multiespecie, donde discutíamos directamente eso, que en nuestras ciudades ya viven animales. Nosotros vivimos con los animales. Los animales son parte de nuestras ciudades. Él dice, no, como las sociedades son humanas y los animales son naturaleza. Esa división casi dicotómica, digamos, presenta ciertos problemas, como decía Evelyn, que mantiene cierta supremacía humana para mí. Eso como términos generales. Después, a mí me parece importante lo de... bueno, respecto de... Yo daría una respuesta diferente a la que dio Isa sobre esa mención de es difícil lo de los... creaciones químicas y demás. Para mí es una afirmación desde el completo desconocimiento que está diciendo el autor acá, de la idea de que realmente no sabe qué es lo que implica. Yo imagino, porque lo he escuchado mucho, imagino que está pensando en químicos como no, porque necesitas proteína, que hay que hacerlo en un laboratorio, y los laboratorios son terribles, y todas cosas que no son significativas realmente para la producción. Lo mismo, para mí es importante que tengamos como antiespecistas y defensores de esta idea de en contra del sistema de producción animal. En el costado ambiental no es elegir entre Guatemala y Guatepeor leche de almendras y leche de vaca. La leche de vaca es completamente peor. Nada de lo que dijo Isa es incorrecto, tipo todos los problemas de la producción de almendras en general son esos. O sea, no diría que nada de lo que dijo es mentira, pero lo que pasa es que la leche de vaca es muchísimo peor. Y es más evidente aún en el caso de la soja, porque la soja por la cual se quema el Amazonas, se deforeste el Amazonas para plantar soja, no es para que nosotros comamos tofu y soja texturizada, es para alimentar animales. ¿Sí?
Las cifras de la FAO dicen que si toda la población humana cambiara a una dieta basada en plantas, la tierra liberada de cultivo sería del 70%. La cantidad de tierra que nosotros ocupamos en alimentar animales para que esos animales nos alimenten a nosotros es increíblemente improductiva. Es eso lo que está matando la tierra, es eso lo que produce las deforestaciones, no el tofu. El tofu es un 2% de la producción destinado, de la producción total de soja que hace ese monocultivo, que es un re problema, como decía Isa, el 2% se utiliza para tofu. Te diría también menos. Entonces, en ese punto no es Guatemala Guatepeor, es la industria cárnica y de explotación animal es lo peor del mundo. Y todas sus alternativas basadas en plantas son mejores. No exentas de problemas, pero problemas muchísimo, muchísimo menores que lo que es la industria animal capitalista. Diría que va un poco de eso. Y cuando preguntaba sobre lo del valor moral del consumo, tiene que ver con lo que decía Evelyn, de que, como yo entendí la frase del artículo, pero lo discutimos, tiene que ver con que es algo que es raro, o yo he encontrado raro que suelan admitir en general los marxistas, porque suele estar esta idea de, bueno, ¿qué hacemos cómo arreglamos este problema de la sociedad? Y entonces están los individualistas que dicen, a partir de acciones individuales de consumo, elegir este producto y no elegir el producto que no tiene el sufrimiento animal, elegir el producto de la empresa que no apoya el genocidio en Gaza y no la que sí lo apoya, y los marxistas tradicionales, diría yo, que dicen esas decisiones no tienen ningún sentido, no valen para nada la pena, consumir lo que quieras, lo importante es hacer la revolución. Solo las acciones colectivas son importantes y no las acciones individuales. Ese es en general donde yo veo la discusión, que obviamente siempre se puede estar en el medio, como por lo menos me posiciono yo, donde ambas cosas son importantes y ambas cosas son insuficientes sin la otra. Es lo que está marcando un poco el artículo. Es insuficiente solo concentrarse en consumos individuales si no pensamos acciones colectivas revolucionarias, pero acciones colectivas revolucionarias que no tengan ningún cuidado de acciones de consumos individuales, también le falta una pata. Y están pensando en cambios a futuro que se olvidan del presente, digamos. Eso diría yo. Entonces, yo siento que ahí dice, las decisiones de consumo tienen valor moral. Es decir, sí vale la pena decidir si consumimos animales o no consumimos animales, si apoyamos empresas que financian el genocidio en Gaza o no lo hacemos. Bueno, hablé muchísimo, pero me parecía importante como destacar eso también, como que a veces se nos pone todo muy oscuro y las cifras pueden ser brutales, pero me importaba mucho lo de la soja porque es algo que se nos dice mucho a nosotros los antiespecistas, y tener claro que lo de la soja que se deforeste el Amazonas es para alimentar animales que después alimenten a los seres humanos. Es para eso, no es para otra cosa. Si nosotros dejamos de alimentar a vacas, que por ejemplo en países como Argentina, Brasil y Uruguay, la población de vacas es de 5 a 6 veces la población de seres humanos. ¿Por qué? Porque las criamos para consumo. Entonces, es por eso que se produce el monocultivo, es por eso que se producen los tóxicos de los que hablaba Isa. Todo eso tiene que ver con el complejo industrial cárnico y se explica por eso. Y si cambiáramos a dietas basadas en plantas, todos esos problemas desaparecerían, se reducirían enormemente, enormemente. No quiere decir que no tengamos problemas, porque todo lo que decía Isa es verdad también, pero de otra categoría completamente, mucho menor. Bueno, ya. Bueno, muy buenas todas las intervenciones, me encantaron. Primero. Bueno, yo siempre con mi visión sombría de la condición humana y pesimista, para mí en todos los sistemas económicos, el hombre explotó animales, ya sea en las economías tradicionales como, por supuesto, a otra escala el capitalismo, ¿no? Más después de la Revolución Verde, pero el humano siempre
explotó u oprimió a todo lo que consideró otro, sin hacer paralelos, pero siempre hablamos. En el sistema esclavista, con las mujeres, con los niños, cuando se los consideraba adultos pequeños. Yo tengo esta visión que no me puedo sacar, me encantaría, y tengo muchas lecturas sobre esto, me encantaría no tenerla, pero no puedo, menos ahora, en este contexto. Así que bueno, después el que sigue, si me quiere tirar así unas flores y me saque del pozo este, pero en el texto sí me llamó la atención esta utilización de dicotomías o binomios, y nosotros también somos parte de la naturaleza, no solo los animales. Entre sociedad y naturaleza eso me llamó un poco la atención, y me parece, en todo lo que se generó esto que preguntaba Ana María, se refiere, para mí, estuvo muy bueno lo que dijo Isa. Yo lo entendí como, por ejemplo, cuando tenemos que suplementarnos con vitamina D o B12, muchas veces no están hay opciones que tienen que ver con, o no hay opciones veganas, o son muy costosas, o aunque tomemos leche de almendras y tenga que ver con una explotación menor, no salimos del consumismo. O sea, es muy difícil. Yo tendría que plantar un almendro en mi patio, cosecharlo, tener la quinta. Uno puede hacerlo en pequeña medida, pero después no puede escapar de eso. O sea, como que no podemos escapar de este sistema capitalista. Esta idea también de ir, muchos me dicen, bueno, anda a vivir si nos vamos a vivir a lugares de ensueño, al campo, es individualista esa posición. Así que, no sé, estamos siempre encerrados ahí. Para mí es como, de una u otra forma, con uno u otro sistema, siempre terminamos explotando a alguien, porque así es el humano. Y bueno, me voy con toda la onda. Dale, gracias Eli. Creo que queda por hacer en su intervención José de esta primera rueda. A ver, José. Sí, buenas tardes. Yo quería nomás traer a colación la siguiente, muy sencilla, es acerca de las percepciones que tienen los seres humanos y la dicotomía que tienen los animales en la sociedad. ¿En qué me fundamento en esto? Es que hay unas personas que consideran a los animales de compañía más importantes que otros tipos de animales, ¿no? Como en este caso los animales de producción. Y esto invitaría, estas percepciones invitaría a justificar el sistema capitalista y demás, a justificar su explotación. Entonces, si digo, bueno, el perro, el perro, mamíferos y otros mamíferos superiores como los chimpancés tienen la capacidad de sentir empatía, emociones y demás. ¿Una vaca o un cerdo tiene esta capacidad? No sé, no he leído no he leído estos estudios, me imagino que sí, me imagino que no sé, pero lo que quiero referirme aquí es que esto sirve como una justificación para estas empresas, para estos sistemas capitalistas, a decir, no, sí es que no sienten, sí es que no, son seres de sintiencia o son seres catalogados aún como seres o animales de producción, justifico pues su explotación. Entonces eso sería, cambiar ese paradigma en la sociedad es muy complicado. Ahora sí, está mal lo que hacen el sistema capitalista global, las industrias, el carnismo y demás. Pero centrémonos en una parte que es de lo micro, las granjas nomás. Esa concepción que tiene el campesinado sobre los animales proviene como pues, una concepción mercantil, de que los animales son mercancía y sirven como un sustento para garantizar la vida. Entonces, simplemente desde esa perspectiva es muy complicado cambiar la perspectiva global de la sociedad. Entonces, si yo le digo a un campesino, bueno, le invito a hacer que sea más productor de productos vegetales, pero también me va a decir, bueno, ¿y qué hago con las gallinas? Con el huevo, con los huevos de la gallina, que eso tiene un mercado fundamental. Porque yo conozco campesinos que simplemente se dedican a vender huevos. O sea, su economía se basa en eso.
si cambiamos estas perspectivas, ¿cuál sería el sustento económico pues, del campesinado, ¿no? Estaríamos quitándole eso. Entonces, cambiar las perspectivas solo de una parte de la población, en este caso campesino, a cambiar las perspectivas de todo el mundo es algo sistémicamente casi imposible, porque no es algo que sea actual, sino es algo históricamente construido. Entonces, pequeñas cosas, sí, esas posturas veganas que se pueden adoptar, sí, pero si no vamos a lo principal, que serían los productores, los principales tenedores, pues casi no estaríamos haciendo nada. Eso sería. Gracias. Gracias, José. Pidió la palabra Vale Máxima. Dale. Bueno, no sé si iba Evelyn primero, no sé. Habla, Vale. Pero bueno. Ya hablaron todos los que no hablaron primero. Bueno, con la lectura me pareció muy interesante que en algún momento el autor dice que básicamente lo que pasa es que hay un conflicto, digamos, en la relación que se tiene con la naturaleza y que eso es lo que se tiene que controlar, la relación que tenemos con la naturaleza y no la naturaleza. Pero me parece irónico porque al mismo tiempo abajo dice que lo que tendríamos que hacer es adaptarnos a los patrones de la naturaleza. Entonces como que veo como que ahí ¿verdad? Como que se contradice un toque o tal vez no lleva como su línea. Sí veo como este interés en unir las tres luchas, ¿verdad? Ya sea por el capital, la clase trabajadora, el antiespecismo, ¿verdad? Y el ecologismo. Pero deja, sí, las ideas como muy al aire, a mi parecer. Y pues tal vez lo que me motiva es como seguir escarbando en que la solución sería como el debatir o el hacer con la comunidad, ¿verdad? Que creo que ahí estarían como las soluciones a largo plazo. Y pues sí que obviamente no creo que, ¿verdad? Sé que el consumo de almendras es problemático. Yo tal vez por eso prefiero como consumir soya. Pero también considero que, bueno, o leches de avena que yo voy a hacer. Pero sí considero que, ¿verdad? El maltrato animal y todo como que ya es demasiado grave, ¿verdad? Como que es un punto de no comparación, pero sí considero que si lo vemos desde esa perspectiva, no hay consumo ético bajo el capital, tal vez. Entonces siempre va a haber algo. De hecho, hay una serie muy vacilona que es como que todo el mundo empieza a ir al infierno, porque básicamente todas las acciones que tenemos tienen tantas consecuencias que no podemos ir como al cielo. Es como muy divertida y como para dominguear. Pero sí, nada más, eso sería. Dale, gracias, Vale Máxima. Bueno, vuelvo yo a hacer una intervención para aclarar un poco más que aclarar, no, para traerles información sobre el texto, porque este es realmente un debate de los que me interesan a mí. Primero, este artículo es parte de una revista que se llama Viento Sur, no sé si vieron, que es una revista de opinión de izquierda en España, por eso al comienzo habla de PACMA, que es un partido animalista, hace una introducción, para que se sitúen también. No es un espacio de activismo antiespecista vegano, ¿no? El contexto es ese, revista de artículos donde muy poco se le da espacio al antiespecismo. Pueden encontrar artículos de Katia Faria también que hemos leído. Entonces es un espacio, si se quiere, amigo, que quiere abrazar la causa antiespecista, y algunos activistas, teóricos, empiezan a escribir sobre el antiespecismo, empiezan a abrazarlo. Entonces, no es un activista antiespecista, sino es un militante marxista que está abrazando el antiespecismo. Entonces se le escapan muchas cosas por una cuestión de formación. Eso por un lado. Y después, ¿a quién le habla? Entonces el artículo no le habla al veganismo, le habla a estas personas politizadas que no conocen de qué va la causa animal,
y por qué está la causa del ecologismo y por qué pasa lo que pasa. Después hay varias cuestiones, como que ahora el paraguas del consumo. ¿Por qué? Porque hay una idea formada, esto es así, de que el veganismo es consumo, es dieta. Entonces, dice, recuerden, está bien, podemos elegir la leche de soja, de almendra, pero estamos bajo el modelo extractivista del agronegocio que va a hacer mierda a tu país. No nos olvidemos de eso. Entonces nos lleva al otro punto, que hay que cambiar por un sistema de agricultura y hay que hacer una reforma. Entonces cada punto en el debate nos lleva a una transformación, que es la transformación de la realidad, que es lo que apunta al marxismo básicamente. Y trae otros conceptos que son interesantes para que se lean lo que es consumo, valor, la teoría del valor y cómo todo termina en el fetiche, que sí o sí la lógica del mercado vegano no escapa. Entonces, si el fetichismo cae en consumir palta, porque hay un abocado, la tostada con abocado, y no importa si hay que hacer mierda todo Chile, México, pero la gente, para sentirse vegana, consume un tostado con abocado, ¿se entiende? Entonces nos hace cuestionar esa idea de qué consumo es más consciente o no. Entonces, yo sí mantengo esto, bajo el capitalismo es muy difícil mantener una ética de consumo. Lo que hacemos son polos de resistencia, bancando la agricultura familiar, las cooperativas o las pocas políticas públicas que pueda haber según la localidad, porque no hay un Estado en este momento que brinde una política pública con una perspectiva transformadora para terminar con el capitalismo. Y también nos pone en un lugar de que, así como queremos abolir la esclavitud, la explotación animal, hay que abolir el capitalismo. Y ahí nos lleva al otro punto que en un momento nombra Eli y dice, siempre hubo explotación. No, ahí se confunde lo que es dominación con explotación. Sí, siempre hubo dominación, no siempre hubo explotación animal. Eso es algo muy común, que a veces se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay una idea de que la explotación no tiene nada que ver con el capitalismo. Entonces el veganismo hegemónico dice, no, no hablen del capitalismo, porque sin el capitalismo no puede haber consumo y la revolución y el cambio es a través del consumo. Bueno, busquen si quieren veganismo pragmático de Tobias Lennart, que se basa en eso. Y así vamos a encontrar varias cosas que nos va a llevar a otro lugar para analizar, que es mega interesante. Yo les voy a compartir, porque los jueves justo estamos leyendo esto, ya como autores más afinados en ecosocialismo, antiespecismo, con una mirada anticapacitista, antiextractivista. Voy a dejar un texto que es Marx y el especismo alienado, donde también dentro del marco marxista hay diferentes teorías. No es lo mismo uno clásico que uno ortodoxo que uno ecosocialista. Y ahí lo va a describir muy bien cómo piensa cada cual, y hay unos que van a decir no son sujetos políticos, otros van a decir que sí, y otros van a decir lo que decía también Fran, primero la revolución. Bueno, yo soy de la línea, como saben, con Marco Maurici, de esto, liberación animal sin conciencia de clase es una dieta nada más, ¿no? Así que por eso también me parece interesante todo lo que dijeron, porque para eso también trae el texto, ¿no? No con ideas acabadas, sino como que funcione como un disparador. Les voy a dejar ese texto que acompaña a este. Igual hay más conceptos para seguir analizando, porque si nunca leyeron sobre marxismo, tiene una complejidad porque es estudiar economía, básicamente, ¿no? Ahora sí, dicho esto, estaba Sofía, disculpame Sofía, que me emocioné de tener la palabra, y después sigue Evi. ¿No le tocaba a Evelyn primero? No, porque vos no hablaste. Ok, es algo muy breve. Sobre todos estos productos aptos para veganos, bueno, primero que la leche de almendra no solamente se popularizó por el consumo de los veganos, o sea, realmente la leche de almendra se ha popularizado por la gente healthy, por los influencers, por este consumo de productos, ay, no sé cómo les llaman, a la matcha y a todos estos productos orgánicos y demás. Entonces, esa ha sido una base en esta popularización de ciertos productos y ciertas, pues sí, ciertos productos que son clasistas porque tienen un precio
altísimo, al menos aquí en México son carísimas, creo que cuestan $2, 50 pesos mexicanos, entonces es un producto que no para todos es viable, es un privilegio tomar leche de almendra. Y con respecto a esto, pues bueno, ya lo estaba comentando Nahuel, al final de cuentas, realmente nos echan la culpa a nosotros los veganos o los antiespecistas de que las empresas crean y generan productos porque han visto un nicho de mercado, ¿no? Ahí entra esta cuestión, o sea, ven un nicho de mercado y entonces dicen, vamos a crear una mayonesa, vamos a crear un yogur, pero ¿quiénes están, al final de cuentas, enriqueciendo con eso? Pues están enriqueciéndose las mismas empresas explotadoras y opresoras de otros animales, se están enriqueciendo en base al veganismo, ¿no? ¿Y qué sucede? Es como una cadenita, ¿no? No quieren que las leches vegetales se llamen leches vegetales porque entonces afectan sus productos, porque no son leches. La leche de almendra no es leche de almendra, es una bebida sabor almendra que vegetal, pero no es una leche, porque la leche solamente es la leche de las vacas y de otras hembras animales, ¿no? Entonces, al final, esto que se van apropiando del término veganismo, porque eso sí, no pongas mayonesa a la mayonesa que no es de huevo. No pongas leche, ¿no? No utilices esos nombres. De hecho, cuando salió la mayonesa Just Mayo, tuvo una demanda millonaria porque no podía utilizar la palabra mayo, ¿no? Entonces se tuvo que, esa empresa que era una empresa de gente que consumía o que era basada en plantas, no pudo utilizar más ese producto y entonces, digo esa palabra, y entonces con la demanda quebró, ¿no? Pero sí se apropiaron los demás productos, o sea, los especistas se apropiaron de la palabra vegano y veganismo porque todas sus empaques dicen vegano, ¿no? Ahí es es terrible. Sabemos que el veganismo no es inocuo, definitivamente nuestra sola presencia en el mundo afecta, o sea, todos nosotros, pero sí estoy de acuerdo en que debe de haber un consumo súper responsable no solamente desde lo que consumimos como alimentos, pero también desde lo que vestimos, porque sabemos que la ropa, por ejemplo, la ropa daña muchísimo, utiliza muchísima agua, daña muchísimo los tintes con los que se tiñe la ropa, dañan muchísimo los mantos acuíferos y también, entonces yo creo que es una cadena de una responsabilidad bien grande que tenemos y que no solamente es, o sea, es un impacto, pero bueno, la conclusión es que no solamente los veganos somos los que estamos impactando, ¿no? Porque somos criticados. Fran decía, hombre, es que nos critican porque comemos soya, sí, o que porque nuestras lechugas tienen pesticidas. Pues sí, pero a ver, o sea, elimina esa cadena, ¿no? De la explotación, donde las vacas también, muchas de ellas están alimentadas por vegetales o por soya para engordarlos. Y entonces ahí hay un cambio. Quizá no sea el cambio no al 100%, pero es grande. Y el primer impacto que se eliminaría sería la vida de los demás animales, que creo que es lo que más importa, ¿no? En realidad, o sea, todos merecemos tener un ambiente, la naturaleza, todos vivimos en este planeta, pero los que más lo están pasando mal, pues son los demás animales. Y creo que era todo, compis. Muchas gracias. Ahora sí, Evelyn, paré un poco la cámara porque si no se entrecortaba, me parece, y después está Isa. Bueno, yo alguna que otra vez leí un libro de nutrición holística y planteaba el consumo masivo, digamos, de animales y cómo se matan una gran cantidad de vacas, de cerdos, y por ahí no voy a decir números porque la verdad es que sería mentirles, pero hay una gran cantidad de
de carne, digamos, en los súper que se termina derrochando porque no hay consumo. Entonces, planteaba esto, ¿no? De cuántas personas comen de una vaca. Obviamente que creo que todos estamos en acuerdo, de que se maten las vacas, ¿no? Pero está bueno leer también otros puntos de vista y ver qué van pensando. Entonces, también traigo esto, ¿no? De bueno, un poco lo que hablaba Isa respecto del monocultivo y cómo se deforesta y cómo tiene un impacto sobre la naturaleza y bueno, el ambiente. Pero también el artículo, lo que me falta son propuestas. Yo siento que me faltó eso, como mucha, sí, como decía Frank, que estaba todo ahí medio en la mesa, distribuido, pero tampoco tuve propuestas de parte, creo que se llamaba, no sé si Julián, el chico, no me acuerdo ahora, perdón si me equivoco. Me pasa eso, que detrás de la ganadería también hay contaminación de los suelos, por las materias fecales, por bueno, muchas cuestiones, contaminación también del aire por el metano, digamos, que se elimina, el derroche de agua también. Bueno, concuerdo con Isa el uso de agroquímicos que también, digamos, afectan a la naturaleza. Pero bueno, la ganadería también tiene un montón de contras que creo yo que si comparamos, no sé qué es peor, pero para mí la ganadería sí, porque además están en el medio vidas, digamos, están matando animales. Y derrochando también sus cuerpos, además de eso, porque no todas las personas llegan a poder tener el acceso a ese animal. Y después, por el otro lado, no sé qué piensan ustedes, pero a mí yo sigo sosteniendo que tiene que haber un consumo consciente. Como dicen, no podemos escapar del capitalismo, pero creo que reduciendo un poco nuestras formas y contagiándolas, sí podemos empezar a hacer, digamos, un cambio. Justamente esto de boicotear por ahí las empresas o los dueños de esas empresas. Por ejemplo, yo el otro día vi una noticia de que el dueño de la empresa de Notco, que hace comida vegana, se sacó una foto arriba de un camello, digamos. Entonces, si seguimos comprando esas milanesas, también estamos financiando el bolsillo de esa gente. Después, bueno, también me he anotado que vi la noticia del dueño de Spotify que apoya a la industria militar, digamos, y estamos presenciando un genocidio con Gaza. Entonces, tiene que haber un consumo también consciente desde todos los aspectos, obviamente desde lo animal, y también tiene que haber un proyecto de economía solidaria y colaborativa. Pienso que hay que considerar dentro de donde estamos viviendo, cada uno en sus provincias, en su territorio, qué alimentos, en qué ciclos del año son viables para sembrar y no hacerlo en tanta cantidad, porque no terminamos consumiendo todo lo que se produce, ya sea desde lo que es origen animal como de lo vegetal. Entonces creo que desde ahí, por lo menos va la propuesta. Yo traigo propuesta porque me faltó eso en lo que fue el texto. Y bueno, no sé si me queda algo más, pero bueno, eso. Critico el consumo masivo, la producción masiva sin necesidad, y apoyo a que sea otra la forma por ahí de producir, que sea amable con los suelos, con los animales, que no los incluya directamente y también que no se usen agroquímicos. Y no sé quién planteó el tema de los productores. Por lo menos acá yo conozco a un ingeniero que labura todo con la agroecología y hay muchos productores que tienen interés
en lo que son los viñedos también, bueno, cultivo de acá de tomate. Yo creo que sí, que hay un interés. Lo que pasa es que no llega, porque esta información no les conviene a este sistema que justamente funciona de manera opuesta. Bueno, yo lo que quería sumar también es, primero sí, me recojo en muchas de las cosas que dijeron, en lo que dijo el compañero Fran, en lo que dijo la compañera Sofía, o sea, en lo que dijo también Valeria. Mi intención no era como comparar un almendro con asesinar una vaca, sí, es mucho peor la leche de vaca. Pero entonces, o sea, sí me recogen eso, pero luego quiero elaborar un poquito más. Pero antes lo primero que quería decir era también en la parte de el autor también hace mucho el tema de los seres sintientes y de que como son seres sintientes y que no dañar lo que puede ser dañado y no sé qué. Pero es que creo que ese discurso ya lo habíamos superado con otras lecturas de ponerla en animal como sujeto político. Entonces, claro, cuando Fran lo menciona y cuando Nahuel lo mencionó, fue como si eso parte ya lo avanzamos, porque aparte es que, parce, o sea, las mujeres somos seres sintientes, los niños son seres sintientes, y eso nunca ha detenido a que les peguen, a que haya dominación, a que haya una opresión sistémica. Los negros, las negras, las comunidades negras son personas sintientes y eso nunca ha detenido la violencia contra ellos y ellas. Entonces, sí, los animales son seres sintientes, pero eso tampoco detiene la opresión sistémica contra ellos. Entonces, como que ese discurso, sí, creo que ya lo habíamos superado con otras lecturas y del animal como sujeto político. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y algo sobre Elisa, bueno, yo traigo como unas palabras de apoyo, que a veces como sentimos también que este sistema capitalista, machista, capacitista y especista nos ataca desde todos los flancos posibles y que no encontramos algo que yo pueda hacer que no perpetúe todas estas opresiones, pues del mismo modo habemos personas desde todos estos diferentes flancos, desde la agricultura, desde la enseñanza, desde la pedagogía, desde la política, desde todos los flancos también atacando al sistema y resistiendo al sistema, ¿sí? Entonces, a veces nos sentimos como un poquito abrumados de que yo no puedo con todo. Bueno, es que no tienes que hacerlo todo. O sea, Elisa, pues tú resistes desde tu posición y yo resisto desde la mía y las dos aportamos desde nuestras formaciones, desde nuestras actividades diferentes. Entonces, digamos, yo creo que también sería bonito de pronto en el círculo tener una sesión donde hablemos también de quiénes somos nosotros, porque yo sé que Sofi toma fotos, pero, o sea, yo sé que ella tiene un proyecto, pero nunca hemos hablado de eso. Entonces, yo sé que Eli también tiene una relación muy fuerte con la parte rural, pero tampoco hemos hablado de eso. Entonces, de pronto, por eso también nos sentimos abrumados, como es que yo tengo que poder con todo, yo tengo que ser antiespecista y yo tengo que estar en contra del capitalismo y tengo que hacer todo y todo lo tengo que hacer bien y todo lo tengo que hacer profundamente. Y es que si yo me como una cosita así, o sea, como que es muy abrumante. Pero entonces, mi cosa es que así como nos están atacando desde todos los flancos, estamos resistiendo desde todos los flancos posibles también. Entonces, eso. Y acá quería traer dos frases. Una que me gusta mucho de Paulo Freire, que no sé si lo han leído, es un brasilero. Y él dice, la realidad está, mas no es. O sea, la realidad nos hacen creer que las cosas son así, que así siempre han sido y así siempre van a ser. Y no es verdad, la realidad está en este momento. Y las personas que vivían en el feudalismo y que tenían un rey, pensaban que siempre iban a tener un rey y que como siempre había habido un rey, siempre iba a haber uno. Y que la monarquía iba a seguir existiendo para siempre. Y que ese modelo era perpetuo y nunca se iba a poder cambiar. Porque entendían que la realidad es, y no, la realidad no es, está. Entonces, así como la han cambiado múltiples veces,
así la podemos cambiar a futuro. El compañero José hablaba de las gallinas. Bueno, eso es una discusión mucho más amplia, ¿no? De los productores y los contextos sociales en el campo. Pero si bien la actividad de tener gallinas y producir huevos fue algo que llegó, también es algo que se puede ir. Porque antes de que existieran gallinas en el continente americano, nosotros ya existíamos. Entonces, hubo toda una sociedad humana que no se alimentó y no estuvo dependiente de gallinas y sus huevos. Entonces, eso igual es una discusión mucho más grande. Y aprovechando, mi último pedazo es, yo anoche me estuve escuchando el último radio podcast del Círculo de Nahuel sobre una discusión entre el antiespecismo débil y el antiespecismo político, creo que era, y una frase del texto era, el especismo tuvo un inicio, entonces puede tener un final. Entonces, esa frase yo también me gustó mucho, de que sí, la explotación animal tiene una fecha de inicio y tiene un contexto y podemos rastrear dónde empieza la explotación animal del especismo. En ese sentido también puede tener un final, también se puede acabar. Y creo que pues esta discusión nos hace un llamado a que ahondemos más en ese tema y que lo entendamos mejor, porque pues yo tampoco lo entiendo a profundidad, solamente me gusta la idea. Entonces creo que es un llamado al compañero Nahuel, que siempre nos trae lecturas chéveres, nos ilustra y nos pone a debatir, si podemos ahondar más en ese tema. Dale, gracias, sí. La idea de los jueves de la mesa era para discutir estos temas. Sé que no se puede todo martes, jueves, pero voy a compartir y bueno, podemos abrir otro espacio y también con tu idea de tener un día que solamente sea conversación para que toda la comunidad se conozca mejor. Por ejemplo, yo descubrí que Eli también vive en el campo y es muy buena bailarina del carnaval, así que bueno, Sofi saca muy buenas fotos. Creo que vas, Fran. No, yo paso de que hable Sofi. Bueno, ahorita que nos estaba yo escuchando, porque yo también he comentado estas cosas, estaba pensando en un cierto sector de compañeros veganes, antiespecistas, que tienen situaciones más complejas y me gustaría ponerlo a la mesa porque también es una cuestión de consideración. Cuando el sistema lo que nos ofrece siempre es pues esto mismo, ¿no? Leches caras, estoy hablando de productos aptos para veganas, leches caras, leches de sucedáneos de empresas explotadoras, pero ¿qué sucede con los compañeros que trabajan 2 turnos, que no tienen opciones de poder ir, no sé, a la central de abasto o comprar más local, ¿no? Que tienen esta parte de poco tiempo para cocinarse y que se enfrentan a este sistema, ¿no? Que tienen que hacer traslados en transporte y que apenas si llegan a sus casas y que tienen también que atender a sus familias, a sus hijos humanos o a su familia interespecie. ¿No? Creo que esa parte también es una situación compleja a la que nos enfrentamos ante este sistema y que el sistema, pues bueno, la tiendita de la esquina pues siempre te va a dar de todo, menos opciones aptas para veganos asequibles, ¿no? También otra situación que pensaba yo sobre... Y me vino a la mente, ¿no? Decir, siempre tenemos que tener un consumo responsable, pero a ver, con respecto a los empaques, ¿no? Donde vienen la comida empaquetada. Y pensaba en las personas con discapacidad, con alguna discapacidad,
en algún momento mucha gente se quejaba y decía, ¿cómo es posible que vendan ya, por ejemplo, el guacamole? No sé si todos conozcan el guacamole, eh, es aguacate con cebolla, jitomate, y entonces hubo un momento en que ya se empezó a vender el guacamole, ¿no? Y decía, ¿cómo? O sea, compra el aguacate, compra el jitomate, compra todo lo que y pícalo y hazlo, ¿no? ¿O por qué van a vender el melón o alguna otra fruta ya pelada y cortada? Y nunca me había yo puesto a pensar en esta situación, en que las personas con discapacidad muchas veces no tienen la posibilidad y los medios de cortarse la fruta, de picarse el aguacate, o sea, su vida es bastante compleja. En este mundo donde este sistema, vuelvo a lo mismo, te da, o sea, ni siquiera para transportarse, que ya lo vimos con lo de la arquitectura hostil. Entonces, son cosas que también, híjole, hasta dónde tenemos que contemplar lo que el sistema nos está, y ya lo decía Belén, ay, no sé quién, perdón, resistiendo, ¿no? O estamos resistiendo, todos, Isa, que decía, estamos resistiendo, ¿no? Y que es complejo porque pensar en las personas, en las personas que trabajan, nuestros compañeros que trabajan tanto y que no tienen opciones y que están resistiendo, y las compas discas que están resistiendo en este sistema donde no se la pone nada fácil, también es sumamente complejo. Y quería yo ponerlo a la mesa y saber, no sé, quizá qué piensan con respecto a esto. Gracias, compis. Dale, Evelyn. Bueno, también voy a recomendar el nuevo artículo de Anaí Gabriela González, que es Devenir Animal, Devenir CRIP, que justamente es esto, la teoría antiespecista CRIP, donde haces muy buen desarrollo de esto que estás planteando vos, desde la última revista de LECA. Voy a dejar esos dos en el grupo, son muy recomendables los que les estoy por dar, así que exprímanlo. Dale, Evelyn, ya nos estamos yendo, métanle a la cuchara. Bueno, yo diría, Sofi, acá, por ejemplo, hay varios grupos de WhatsApp, puntualmente de agroecología, se hacen por ahí compras colectivas, quizás entre compañeros o amigues de allá de tu país, de tu zona, podrían armar, y por ahí si uno está con tiempo más disponible puede buscar algunos productores. Creo que lo que tiene la red y la solidaridad es eso, ¿no? Que por ahí, bueno, uno no dispone de tiempo y el otro sí. Entonces tiene esa posibilidad de buscar las alternativas. Quizás, como decías vos, ¿no? Hay una persona con cierta discapacidad que no puede hacer una actividad, bueno, quizás hay otra persona que puede colaborarle. Y mismo, ¿no? Lo que planteabas antes de generar esta circularidad con el tema de la ropa, por ejemplo, que habías hablado de la industria textil. Yo personalmente me manejo mucho con lo que es el intercambio con las personas. Por ejemplo, en un momento necesitaba un par de zapatillas, no tenía plata para comprarme, y mi profesora de yoga, que tengo un vínculo, me consiguió unas zapas a través de otra persona que tenía clases con ella. Entonces creo que un poco va por eso, ¿no? Como empezar a colaborarnos entre todos, porque al final de cuentas hay muchas necesidades, y así como hay alguien que tiene algo, o sea, como lo que hablábamos recién, ¿no? Vos sacás fotos y hoy en día estás colaborando con el círculo, esto de aportar. Bueno, creo que es un poco eso, buscar y tejer esas redes, que las personas están ahí. Hay que ver cómo laburarlo. Hay grupos que ya están conformados, que te puedes sumar y ya hay como una modalidad. Y si no, bueno, es tomar la iniciativa y con quienes te vas conociendo de a poco y empezar a armar la red por ahí. Creo que es un poco de la experiencia y que me funciona también esto de colaborarnos, y te lo comparto.
Sí, con respecto también a lo que decías, Sofía, eso también, sobre la gente que está súper ocupada y no tiene opciones, por ejemplo, para no consumir animales. Bueno, esa discusión también la damos desde la agroecología, sobre los alimentos orgánicos y esas cosas. Pero entonces lo que yo quería aportar era como a veces esa posición también de decir, es que ellos están muy ocupados, que tiene dos trabajos y, ay no, la tienda de la esquina, o sea, sí, o sea, sí, como que esa parte a veces también puede caer en subestimar al compañero y subestimar a la otra persona que sí está muy ocupada, que sí tiene dos trabajos, pero es una persona que también, no quiero decir tiene capacidad de agencia, porque es que dentro del sistema capitalista pues, el poder de decisión es como muy limitado, pero lo que quiero decir es como, en el caso de una madre, por ejemplo, que tiene a sus hijos, y es una madre que entiende también el sufrimiento de otra madre, de las vacas, por ejemplo, es una persona que tiene una compasión muy profunda, ¿sí? Y sí es una, o sea, al fin, sí es un trabajador, y es un trabajador muy ocupado, pero al fin de cuentas también es una persona que puede tener estos sentimientos tan profundos y que no quiere que sus hijos, que son lo más importante de su vida, podemos decirlo como así, eh, caigan en perpetuar el sufrimiento de otra madre a la que ella le tiene compasión, pues al final estas personas también terminan siendo muy recursivas. Y hay un TikTok que dice literalmente como, ay, a mí me encanta salir con gente pobre porque son muy recursivos. Sí, eso. Entonces, eh, eso de que a veces no subestimar como a la fuerza que podemos tener las personas, a los lugares a los que podemos llegar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Tener una mirada muy centrada y en este caso que estamos hablando del marxismo y tal, poner la mirada del antiespecismo y poner el foco en el capitalismo, en el sistema del capital. Y poner la mirada ahí, y cuando tú criticas el sistema del capitalismo, estás atacando muchos flancos, estás atacando la producción y la reproducción de la vida a través de dominación femenina, estás atacando los monocultivos de almendra, estás atacando la explotación de los animales, todo al mismo tiempo, ¿sí? Porque tienes una mirada puesta en un sistema muy, muy grande que abarca muchas opresiones que tenemos ahorita. Y entonces, bueno, algo que sobre lo que decía Evelyn, el capitalismo lo que también hizo fue, hay una frase que dice, para criar a un niño se necesita un pueblo. Lo que hizo el capitalismo fue quitarnos el pueblo, quitarnos la red, hacernos individualistas y luego vendernos la red y vendernos el pueblo. Entonces, te quito toda tu red de apoyo y tú como madre ahora tienes que pagar para que otra madre, otra persona te cuide a tu hijo, porque ya no tenemos esas redes de apoyo, porque ya no tenemos espacio para la comunidad. Entonces, cuando tú pones tu mirada muy fuerte y muy centrada en el capitalismo y el sistema y realmente atacar y resistir, se empiezan a desprender muchas metodologías comunitarias y muchas cosas extra, por ejemplo, lo del intercambio, pero por ejemplo, para resistir a la agricultura por fuera de la banca comercial existen los fondos de crédito rotatorio, que son como alternativas a la banca y que crecen en las zonas rurales. Y existen muchas metodologías y así muchas manifestaciones de la resistencia al capitalismo. Hay que explorarlas, ¿cierto? Hay que seguirlas utilizando. Y a veces es como en este cansancio de resistir que nos sentimos como agobiados y nos sentimos un poquito más pesimistas, pero poner la mirada fija y verás que se empiezan a desprender muchas oportunidades. Eso era. Hoy me siento optimista, hoy me siento marxista. Gracias, Isa, buenísimo. Bueno, si no hay más intervenciones, me parece que cerramos acá y nos vemos el próximo martes. Y bueno, hay un montón de cosas buenas que están pasando en el círculo. Como vieron, tuvieron quienes participaron en la reunión con Rebe, que hoy no podía, estaba muy
atareada de actividades, que hay una nueva imagen, unas nuevas cosas para hacer, para adelante. Yo lo valoro mucho y eso habla también de las ganas de querer transformar todo. No nos olvidemos que parte de este trabajo, de este activismo, ¿no?, que es día a día, puede ser agobiante muchas veces, pero tiene estos lindos logros, que es poder trabajar en red, en comunidad y construir, ¿no? Y por sobre todo, esto de que sin organización no podemos vencer a nadie, pero no es una cuestión así como dogmática, ¿no? Como, bueno, ahora soy del club de este, del otro. No, no, porque es mucho más allá que eso. Y algo que a mí me sirve constantemente, yo estoy siempre en varias articulaciones, en varios grupos, con mucha gente que da todo por la causa, que ese otro, esa otra persona también está ahí para vos, ¿sí? No estamos nunca solos y solas, sepan, no, por más que estés en un pueblo, en la montaña, un día no tengas para comer, hay otra cosa más que nos conecta y que nos va a dar una mano, ¿no? Entonces, el antiespecismo también es eso, tal vez sea muy nuevo, una terminología diferente para algunas personas, pero no es un nicho lo que lo quieren presentar como un lugar del grupito moralmente superior, sino es un lugar de resistencia. Por eso me gusta Martina Davison en su antiespecismo subversivo, queer, de que ella dice que son alianzas salvajes, ¿no? Acá volvemos a hacer esas alianzas salvajes y se va de cada lado, desde la educación, desde la nutrición, de tener una producción. Entonces son mega necesarias esas participaciones. Hay personas que están haciendo su profesorado en sociología, en historia, en biología, en veterinaria. Bueno, todo eso necesitamos en el antiespecismo para poder generar un músculo importante, y ese músculo es por sobre todo político, ¿no? Politizar la causa animal, porque si no, no vamos a poder cambiar nada de verdad, si no son reformas, si no es un maquillaje. Volvemos a lo mismo, veganismo sin conciencia de clase, sin todas estas perspectivas, solamente es una dieta, ¿no? Así que el texto iba por ese lado. Nos queda un último texto que también trae un poco sobre la soberanía alimentaria y los feminismos, y estaremos cerrando este trimestre, y bueno, después otras actividades que se van a ir contando y creciendo el círculo. Así que por mí está bien por hoy. Si alguien quiere decir algo más, si no, termino acá la grabación y a tomar la sopita, a comer un guacamole con mucho guacamole. A tomar una guacama bien fresquita.